Alumnos, buenos días. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. El tema a desarrollar hoy es el lenguaje y la comunicación. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema del lenguaje, ¿no? Luego, en otra clase, ya lo que es la comunicación. Básicamente la comunicación lingüística. Bien, nosotros, ¿no? Somos seres sociables por naturaleza, ¿no? El hombre es un ser sociable por naturaleza. No vivimos en forma aislada, ¿no? Vivimos integrados a un grupo social y en permanente comunicación e interrelación, ¿no? Es decir, como que nos comunicamos en casa, con nuestros padres, con los hermanos, con los primos, con los tíos, en el barrio pues con los amigos, con los vecinos, ¿no? Y en el colegio, por ahora estamos dando las clases virtuales, pero cuando los desarrollamos o las hemos desarrollado de manera presencial, nos hemos comunicado o nos comunicamos con los profesores y con los compañeros de aula. Bien, pero bueno, para poder lograr, ¿no?, esta interrelación y por ende esta comunicación, ¿no?, utilizamos diversos y variados medios. Algunos de ellos son, por ejemplo, la palabra, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, nos referimos a que esta es oral o es escrita, ¿no? Y de nombre es aquel lenguaje articulado, hablando solamente del lenguaje, ¿no? Es un lenguaje articulado. Cuando me refiero a la palabra como oral y escrita, pues en escrita puedo ponerles el ejemplo, ¿no?, de cuando nosotros escribimos una carta, ¿no? Y la oral es cuando podemos o desarrollamos un discurso, ¿no? Y esta forma de comunicación, de lenguaje, ¿no?, es aquel lenguaje articulado. Bien, la mímica, ¿no?, es el lenguaje gestual. Por ejemplo, ¿no?, tenemos a las mímicas, ¿no?, por ejemplo, a los movimientos, a los gestos que nosotros desarrollamos, ¿no?, al momento o hacemos para poder comunicarnos con la otra persona, ¿no? Tenemos los colores. Es un lenguaje cromático, ¿no? ¿De dónde viene este lenguaje cromático? Por ejemplo, ¿no?, tenemos los colores del semáforo. Tiene diferentes luces. La verde, que nos indica que pasemos, ¿no?, la roja, detenernos, y la amarilla o color ámbar, el esperar, ¿no? Nos están comunicando, ¿no? Es un lenguaje cromático. Bien, y también tenemos, pues, por ejemplo, las tarjetas, ¿no? En un partido de fútbol, saca el árbitro su tarjeta roja, que indica que el jugador salga fuera de la cancha, o también la amarilla, que va a indicar que allí ha habido pues una falta, ¿no? Se está comunicando, nos está, ese lenguaje, ¿no? Es el lenguaje cromático, es el que se utiliza los colores. Con la vista, ¿no? Con la vista es el lenguaje visual, ¿no? Por ejemplo, son los guiños que nosotros podemos dar, ¿no? Con las miradas también. Los sonidos físicos es el lenguaje acústico. Este lenguaje acústico se entiende, por ejemplo, como la bocina del carro, ¿no?, el silbato del árbitro, ¿no? También se toma en cuenta la sirena, ¿no?, de
de los bomberos o de una ambulancia, ¿no? Es un lenguaje acústico que nos dice de que están llevando un paciente o yendo hacia una emergencia, ¿no? Y también el timbre de la casa, ¿no? Nos comunica, es un lenguaje acústico, pero que nos comunica que alguien está llegando o está necesitando o está llamando a la puerta. Los símbolos gráficos, ¿no? Se indica pues ese lenguaje simbólico. Son los que se utilizan en las carreteras, en las pistas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí en un cartel pequeño, ¿no? Una flecha, pero que esta indica hacia la izquierda, ¿no? A la izquierda, hacia la derecha, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El cartelito pequeño, les voy a dibujar acá muy chiquito, ¿no? Acá tenemos la flecha, pero esta dobla nos dice a la izquierda está prohibido. Con esa línea diagonal no se puede doblar, ¿no? O de lo contrario también tenemos otro cartel, ¿no? Que nos indica también cuando los conductores quieren doblar en U, ¿no? También está prohibido voltear en U, ¿no? Son símbolos gráficos y es un lenguaje simbólico. Y el tacto, ¿no? El tacto es el lenguaje gestil. Por ejemplo, las caricias, ¿no? Los besos, las caricias cuando la mamá acaricia a su niño, ¿no? A su niño. También cuando le da un beso el niño a la mamá en la mejilla, ¿no? Entonces es un lenguaje táctil. Acá lleva el tilde, lenguaje táctil, ¿no? Bien, alumnos, acá tenemos una pequeña práctica. Nos dice, al lado derecho indica el lenguaje que corresponde. Las campanas de la iglesia. Es el sonido que corresponde a un lenguaje acústico. Porque nosotros, ¿no? Nosotros vamos a escuchar el ruido de aquellas campanas, aquel sonido. Por esa razón, nos está pues comunicando que ya es momento de acudir a la misa. Están llamando a los feligreses a acudir a la celebración litúrgica, ¿no? Por eso son las campanas de la iglesia, un lenguaje acústico. Número 2, la tarjeta roja del árbitro, como les puse de ejemplo, es aquel lenguaje cromático, ¿no? La tarjeta roja del árbitro indica expulsión del jugador. Un cartel de tránsito, como les vuelvo a repetir, es un lenguaje simbólico, ¿no? Es un lenguaje simbólico. No voltear a la izquierda, no voltear en U. Y así también tenemos muchos ejemplos, ¿no? No voltear a la derecha. Después nos indica también curva peligrosa, ¿no? O un camino sinuoso, ¿no? Ese es un cartel de tránsito, un lenguaje simbólico. Una palmada en el hombro, ¿no? Es un lenguaje gestual. Es un lenguaje gestual. ¿Por qué razón es un lenguaje gestual? Porque es un movimiento, ¿no? Es un gesto que nos quiere de repente decir un saludo o una señal de apoyo, ¿no? Con la persona, pero es un lenguaje gestual. Un telegrama, ¿no? Pertenece pues a un lenguaje articulado, Un telegrama pues viene a ser pues no oral, sino un escrito, ¿no? Entonces, por esa razón viene a ser un lenguaje articulado. Bueno, chicos, esta es una primera parte que corresponde al tema de el lenguaje, ¿no? En la próxima clase voy a desarrollar
lo referente a la comunicación. Muchas gracias. Les estoy enviando una tareita. Gracias.